Buenas noches y bienvenidos a una edición más de Entre Tú y Yo. Buenas noches, José, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, Débora. ¿Y tú? Muy bien. Qué bueno. ¿Qué preparas en Cocina 360? En Cocina 360 vamos a preparar unos sliders. Así que si quieres saber de qué se trata, no se levante de ahí. Está interesante eso, mira, slider. Bueno, yo entrevisto a la doctora Janet Rivera, hablando un poco sobre la automutilación. ¿Sabes lo que es? ¿Quién está realizando esto en Puerto Rico? Vas a conocer un poco sobre esto y además con la doctora Lidia Delfino hablamos un poco sobre las disfunciones sexuales. Dos temas sumamente interesantes, así que yo los invito a que permanezcan, mire, ahí, que cuando regresemos de la pausa ampliamos sobre estos temas. Sporting House, la casa de los deportes en Humacao. Tenemos variedad de equipos para el deporte que practicas. Se hacen placas y trofeos. Estamos ubicados en la calle Miguel Casillas, número 60 en Humacao. Teléfono 787-478-7305. Sporting House, la casa del deporte. El nuevo periódico de Caguas llega gratis, directo a tu hogar, con la información que tú quieres leer. Con 80,000 ejemplares, cubriendo más de 10 pueblos. Noticias, deportes, salud, tendencias y mucho más. El nuevo periódico de Caguas. Te damos la información que los otros no te dan. Espéralo en tu hogar o visítanos en elperiodicopr.com. Regresamos Entre Tú y Yo. En esta ocasión voy a hablar con la doctora Janet Rivera del Centro Psicológico Hilo y vamos a hablar un poco sobre el tema de la automutilación. Esto es un tema que, de acuerdo a las últimas informaciones que hemos visto, de hecho hemos visto noticias de jóvenes que se están automutilando y me gustaría que Janet nos explicara un poco cómo se puede definir la automutilación. Buenas noches, Janet. Buenas noches, Debra, y gracias por invitarme a estar una vez más con ustedes aquí en este programa Entre Tú y Yo, hablando sobre este tema que sí, ¿verdad?, está impactando últimamente en esta sociedad, ¿verdad?, en la que es la sociedad puertorriqueña, a los adolescentes en específico. Y, ¿verdad?, quiero aprovechar para estar con ustedes esta noche, a usted familiar que tiene un adolescente o un ser querido que está pasando por esta etapa de desarrollo, que es importante que mantenga alerta sobre este tema, que es la automutilación, autolesión, que está de moda. ¿Y qué es esto? ¿Cómo podemos definir la automutilación o la autolesión? Pues la automutilación y autolesión son dos formas, ¿verdad?, de hacerse daño a uno mismo sin provocar el suicidio, ¿verdad?, sin llegar a lo que es el suicidio como tal. ¿Pero podría desembocar una automutilación en un evento donde se pierda la vida? Claro que sí, ¿no?, porque podemos tener este tipo de pensamiento o este tipo, ya sea por alguna sintomatología, acción o simplemente por seguir, ¿verdad?, una moda, podemos ser tanto riesgo que nos podemos, ¿verdad?, privar de la vida sin querer, ¿verdad?, sin propósito alguno. ¿Por qué un joven adolescente decide automutilarse? Hay diferentes razones, en especial, ¿verdad?, a veces estamos pasando primero por una etapa de desarrollo que es crítica, es vital, debido a que hay muchos cambios, ya sean físicos, biológicos, ¿verdad?, y conductor y emocional. Este adolescente de primera vista puede ser, ¿verdad?, que está muy bien, que es normal, y por dentro sentir un dolor intenso, que se siente solo, nadie lo entiende, realmente puede estar pasando por una crisis, situación familiar, ¿verdad?, que no sea lo primero, pero lo estás resintiendo. Y esto nos está llevando a poder tener estos pensamientos irracionales y llegar a lo que es automutilarnos para poder liberar ese dolor de ira, coraje, rechazo, enojo, sentimientos, tristeza, vergüenza. Hay muchas emociones en las cuales esta forma que están teniendo los adolescentes para poder liberar ese dolor que están teniendo y están viviendo en ese momento. Qué triste, ¿verdad? Doctora, le pregunto, ¿cómo puede un joven llegar a ese asunto de automutilarse? ¿Cómo se agrede? ¿Qué utensilios pudiese utilizar en casa?
¿cuáles son los signos que mamá y papá deben estar atentos? Pues hay muchas formas de poder automutilarse. Puede ser, ¿verdad?, con una navaja, un cuchillo, puede utilizar agujas, puede quemarse, puede tener, ¿verdad?, un vidrio, cualquier cosa que sea filosa, que sea referente, ¿verdad?, a alguna parte del cuerpo para poder entonces liberar ese dolor. ¿Qué cosas debe mamá o papá estar atentos con este adolescente que tenemos en casa? Prestarle atención, Debra. Mamá y papá que me escuchas, ¿verdad? Estamos en el ajetreo de vida, tenemos constantes cosas, vemos que estamos, ¿verdad?, trabajar, llevarlos a la escuela, buscarlos, el cuido, las tutorías, hay muchas cosas, ¿verdad?, que los ajetreos de vida nos evitan, ¿verdad?, mantener ese contacto, también tan observando de cerca a nuestros hijos, pero señales bien fáciles, que se está en el cuarto todo el tiempo, no socializa, se aísla de las amistades, realmente cambia completamente su apariencia física, o no te come en exceso, realmente está siempre, ¿verdad?, aislado en una esquina, cosas oscuras, el cuarto oscuro, son señales que usted debe estar pendiente sobre su hijo, que estos cambios conductuales para pensar y tener como que alerta roja, mi hijo está sufriendo, está pasando por algo que no me he dado cuenta, puede ser una ruptura amorosa, las amistades, ¿verdad? Porque en la adolescencia pasamos por este prejuicio social entre las amistades, que alguien me esté rechazando, una mala nota, algo estamos pasando, que ese adolescente se está cohibiendo y se está encerrando en sí mismo. Y una de las cosas que utilizan los adolescentes para liberar ese dolor es la automutilación, liberar esa emoción no verbal, no lo expresan, lo asienten y lo liberan a través de hacerse daño a través de la piel. ¿Lo hacen en casa? ¿Lo hacen en la escuela? ¿Dónde lo hacen? En cualquier sitio donde en el momento que entra el pensamiento tengan, ¿verdad?, el objeto para poder hacer ese daño, lo van a hacer. Wow, de verdad que es muy triste, y en Puerto Rico hemos visto un incremento en este tipo de práctica. Ustedes en la clínica... En efecto, estamos teniendo, ¿verdad?, varios adolescentes y mamá y papá que están preocupados porque están teniendo esta tendencia de automutilarse y ponerlo en las redes sociales. Bueno, ha traído un punto interesante. ¿Cómo las redes sociales fomentan este tipo de práctica? De muchísimas, pues acuérdense que las redes sociales para los adolescentes es vital, debido a que aquí es que entonces nosotros vamos a tener ese approach y ese acercamiento social a la sociedad, esta aceptación. Y si estoy haciendo algo que expongo y la gente me mira, lo voy a seguir repitiendo. Y si otra persona y otro adolescente lo ve, que en esa forma lo están aceptando, lo va a imitar. Y ahí es donde tenemos el peligro. O sea que este tipo de práctica en muchas ocasiones nuestros jóvenes lo hacen también por imitación. Es correcto. Wow. Pero hay alternativas para atender este asunto. Lo que sí es que mamá y papá tienen que estar lo suficientemente alerta para evitar y sobre todo identificar que algo extraño está ocurriendo con este adolescente que tenemos en casa. Es correcto, y poder entonces ganarse la confianza de ese adolescente para que le pueda decir y discutir lo que está sufriendo y está pasando en ese momento, ¿no? Porque muchas veces lo que hacemos es que nuestro adolescente se nos acerca y con el ajetreo de vida lo escuchamos por encima, pero no le damos esa preocupación, ¿verdad? Y ese espacio para que ese adolescente te exprese lo que está sintiendo. Así que mamá y papá los exhorto que si no tienen las herramientas necesarias, pasen por el Centro Psicológico Hilo. Tenemos varios expertos en lo que es el tema del suicidio y la autolesión que te pueden ayudar a poder cambiar la conducta de este niño, de tu adolescente, para que no se haga más daño. Doctora, para concluir, un joven que está en esta práctica de la automutilación anda también en un proceso de depresión. Claro, claro que sí. Hacemos prácticamente cuando escuchamos la que es la palabra depresión, la asociamos más con adultos. Sin embargo, está, ¿verdad?, estadísticamente, y los estudios indican que tanto niños y adolescentes también sufren de lo que es la depresión. Pero mamá y papá también deben estar atentos a esto, y sobre todo en el Centro Psicológico Hilo también le ofrecen las alternativas y ayuda a mamá y a papá para manejar, le dan las herramientas para poder manejar esta situación en casa. Gracias, doctora, por haber estado esta noche con nosotros. Yo voy a la pausa y en breve regreso entre tú y yo.